Dos temas han surgido en las últimas expresiones en relación con este proyecto que merecen comentarios en virtud de las manifestaciones de los diputados Trejos y del diputado Villalta Flores Estrada. En primer lugar, un aspecto fundamental. ¿Es posible afirmar que el poder constituyente derivado tiene límites en cuanto a su ejercicio, en cuanto al fondo? ¿Puede el poder constituyente derivado disminuir garantías contenidas en la Constitución? ¿O para disminuir garantías en la Constitución es necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? ¿O, como decía el ilustre maestro Eduardo Ortiz y su colega y amigo Rodolfo Pisa, ni siquiera una Asamblea Constituyente podría enmendar garantías constitucionales, salvo que fuere un rompimiento del orden constitucional, doctrina a la que yo llamaba en una forma socarrona el ortipicismo, porque no tiene ningún sentido jurídico. La tesis de las normas pétreas, es decir, considerar que hay artículos de la Constitución que no se pueden modificar por una reforma constitucional, es sumamente peligrosa y entroniza un conservadurismo que no le hace bien al país. Es más, quizá para sorpresa de mis colegas, en la historia constitucional costarricense solo una constitución estableció eso. Solo una constitución estableció una norma que establecía que mediante una reforma constitucional no se podían disminuir las garantías individuales. Y para sorpresa de todos, esa constitución es la Constitución de los Tinoco de 1917. Esa constitución, en su artículo 124, inciso 11, estableció: si la reforma acordada tuviera por objeto alguna de las garantías consignadas en el capítulo segundo, que eran las garantías individuales, no se tendrá por valedera si no la ratifica una asamblea constituyente. Es decir, la única constitución que limitó al poder constituyente en materia de garantías fue la Constitución de los Tinoco. Vean ustedes las paradojas de la historia. Resultaban más protectivos, supuestamente, de las garantías individuales, los Tinoco en la Constitución del 17, que otros constituyentes. Pero este tema no se terminó ahí. En la Asamblea Constituyente de 1949, Acta 149, página 262, apareció un diputado de los más conservadores en esa constituyente, el diputado Juan Trejos Quirós, padre del ilustre expresidente José Joaquín Trejos Fernández, y mocionó para que se aprobara una moción con el siguiente texto, que fue votado en el Acta 151, página 280, de las actas de la Asamblea Constituyente del 49. Y la moción que presentó Juan Trejos Quirós decía lo siguiente: tratándose de reformar parcialmente esta Constitución sobre algún punto que alterare la forma de gobierno o las garantías individuales, el proyecto requerirá los trámites de una reforma por una Asamblea Constituyente. Es decir, en la Constituyente del 49, este tema que nos han traído los diputados del Frente Amplio fue profusamente discutido. E inicialmente esa moción que establecía que para disminuir las garantías individuales debiera convocarse una Asamblea Constituyente, esa moción fue inicialmente aprobada. Pero en el acta siguiente se presentó una moción de revisión. Una moción de revisión porque los constituyentes se dieron cuenta del enorme peligro que entronizaba hacia el futuro establecer una constitución con cláusulas pétreas. Y quien más insistió en la crítica de esa moción y defendió el derecho de una asamblea legislativa en el ejercicio del poder constituyente derivado de modificar cualquier garantía individual fue don Rodrigo Facio Brenes,
y en una intervención extensa que rola a partir de la página 285 del acta 152, dijo que él no había intervenido en la sesión anterior porque jamás se imaginó que esa moción iba a ser aprobada. Y dijo, no se puede limitar al poder constituyente, no se puede determinar cuáles son esas garantías individuales que no se pueden modificar por reforma parcial, no podemos congelar el desarrollo del país y limitar al poder constituyente derivado. Y aquí están diputados como González Herrán, Arroyo Blanco, Fernando Fournier, Ortiz, Jiménez Quesada, Rodrigo Facio, Edgar Rojas, Bolio Sancho, Chacón Ginesta, todos en contra de la moción de Juan Trejos Quirós. Y todos reiterando que no hay normas pétreas en la Constitución, salvo que hubiera una norma expresa en la Constitución que limitara al poder constituyente derivado. Y claro que las hay, muy pocas, pero las hay. El artículo 7 de la Constitución. Para aprobar tratados públicos referentes al territorio nacional o a la organización política del país, se requiere la convocatoria de una asamblea constituyente. Y el propio artículo 168, para crear nuevas provincias se requiere una reforma constitucional, pero puede ser por reforma parcial. Es decir, no es cierto, aunque nos gustaría a muchos quizá que fuera cierto, que el poder constituyente derivado tiene límites y no puede tocar las garantías individuales para reducirlas. Sí puede. Ese es el enorme riesgo que es sentarse aquí y ser legislador. Que cuando tocamos la Constitución debemos hacerlo con muchísimo cuidado, porque podemos modificar casi cualquier artículo. Entonces pareciera que lo que inició en un debate de que el poder constituyente derivado no podía tocar las garantías individuales, creo que se dieron cuenta que esa no era la ruta. Y entonces ahora es que en esta reforma constitucional no se elimina o disminuye ninguna garantía individual. Y he tenido esa conversación con el diputado Villalta, a quien respeto y he admirado siempre por su hombría de bien y su gran calidad intelectual, pero en este caso no vamos a pensar igual. ¿Por qué? Porque yo creo que sí se disminuye una garantía en esta reforma, pero hay que disminuirla. No es que esté en contra de disminuirla, pero creo que hay que disminuirla. ¿Cuál es la garantía que se disminuye? No la del menor. Se disminuye la garantía de quien antes de esta reforma puede abstenerse de declarar, y con esta reforma ya no se va a poder abstener de declarar. Si eso no es disminuir una garantía individual, no sé qué lo es. Si no estuviéramos disminuyendo una garantía individual, no tendríamos que reformar la Constitución. Si estamos modificando el artículo 36, es porque estamos disminuyendo un derecho procesal constitucional. ¿El de quién? El del pariente del imputado que está procesado y a quien se va a juzgar por un delito cuando la víctima es un menor y el delito es de carácter sexual. Entonces, claro que disminuimos un derecho. Y al disminuir ese derecho, estamos pasándole por el borde del voto de la Sala Constitucional en la reelección, que dice que no se pueden disminuir garantías o derechos mediante una reforma parcial. Pero esa tesis de la Sala, de los votos más criticados, porque fue evidente y dirigido a facilitar la reelección presidencial de don Óscar Arias, ya sabíamos, a quienes nos gusta el tema constitucional, que no se iba a poder sostener mucho tiempo. Porque era la manifestación de las normas pétreas, el ortipicismo traído a Costa Rica por Eduardo Ortiz, que había sido discípulo de un maestro italiano que es el padre de esas normas pétreas, que se llama Mortati. ¿Y por qué se llaman pétreas? Porque decía Mortati que hay normas de la Constitución que están grabadas en piedra y no se pueden modificar. Eso llama mucho la atención. Quienes criticaban eso eran los revolucionarios, pero ahora más bien es lo contrario. Yo no le doy carta abierta al poder constituyente derivado,
pero es el sistema que tenemos. Hoy me correspondió estar, espero que 4 años acá, y me corresponderá posiblemente votar muchas reformas parciales a la Constitución. Y lo haré estando consciente que, salvo norma expresa de la Constitución, puedo aprobar sin ningún sonrojo reformas parciales que limiten derechos individuales y estimo que es necesario. Y este es absolutamente necesario. Y es absolutamente necesario porque el texto actual del artículo 36 sobredimensionó el derecho procesal constitucional de las personas de abstenerse de declarar. Y lanzó casi por los suelos la necesidad de proteger a los menores. Y en ese sentido considero que sí se disminuye una garantía procesal, la de los parientes, para proteger otra, no sé si de igual o mayor rango, la de esos menores, y por eso voy a votarla favorablemente y la defiendo y la defenderé donde sea necesario. Pero creo que claramente hay una disminución de un derecho que es necesario disminuir. Ahora, de todos modos, casi se me va, diputado Trejos, decir sacrosanta, perdón. Pero de todos modos, la Sala Constitucional ya cambió de criterio cuando se enfrentó a la reforma al artículo 32 de la Constitución y se estableció la extradición de nacionales. Pues claro, ¿cómo va a decir la Sala que ahí nos está limitando un derecho? No le están quitando el derecho de los costarricenses a no ser extraditados. ¿O es que no tenían un derecho a no ser extraditados, o eso no era un derecho? Pues claro que era un derecho, solo que tenía que ceder en aras de un valor superior, que era la necesidad de persecución de ciertos delitos que aquí no se podían perseguir. Y lo digo porque desde que era estudiante, cuando empecé a trabajar esta Asamblea Legislativa, defendí la extradición de nacionales y dije, hay que extraditarlos. Pero en esa época eso era una herejía. Ya después era facilísimo. Y pasó una reforma constitucional que en Colombia generó bombardeos, bombas en centros comerciales y bombas en aviones. Aquí no. Y ya la Sala, cuando se le consultó la reforma al artículo 32, matizó eso de disminución de derechos. Y por eso creo que en la consulta preceptiva la Sala va a darle su aval a esta reforma constitucional. Entonces, en lo poco que no estamos de acuerdo en este tema es si aquí hay una disminución de derechos o no. Repito, sí la hay, la disminución del derecho del que antes se podía abstener de declarar y ahora no va a poder abstenerse de declarar. Y si eso no le disminuye un derecho, yo no sé qué será. El argumento que es efectista y quizá no, y muy forzado, de decir, bueno, pero es que eso se hace para equilibrar los derechos del menor. Sí, claro que es cierto. Pero para equilibrar, cuando usted equilibra algo es porque disminuye algo para subir otro. Pero bueno, en ese juego discrepamos, pero en la respuesta y en la solución coincidimos. Y eso es a fin de cuentas lo que es importante. Paso al otro tema que ha planteado hoy con la inteligencia que le es característica mi colega José María Villalta Flores Estrada. Él nos ha dicho que se han comunicado y le han dicho, es que no hay que entender que con esta reforma podrían verse obligados a declarar los menores contra su voluntad porque sería interpretar la reforma en perjuicio de los menores. Ahí nuevamente discrepo. Aquí hay un problema muy serio. Cuando el único testigo de un abuso sexual contra un menor es el propio menor, y el propio menor no declara, y prohijamos que no declare, y casi que estimulamos que no declare, y hablamos de la revictimización para decirle al menor que no declare, lo que estamos generando es impunidad. Porque estamos permitiendo que la prueba fundamental para poder condenar a un criminal no aparezca. Y estamos facilitando con esa interpretación que otros parientes presionen a ese menor para que se abstenga de declarar, bajo el prurito de que se revictimiza. Y si ese menor no declara, lo que estamos facilitando es la impunidad de un criminal. Y eso es sumamente peligroso, y yo sí quiero dejarlo constando en actas. Con esta reforma constitucional, aún el menor hijo del violador tiene que declarar.
Y si no declara ese menor y vamos a interpretar que ese menor se puede abstener de declarar, lo que estamos diciendo es que el criminal salga impune. Además, hoy ese menor no se puede abstener, se puede abstener de declarar por la reforma, por el texto actual, el que estamos cambiando. Y lo que estamos queriendo es que ningún pariente se pueda abstener de declarar, que diga la verdad. Pero si vamos a interpretar aquí peligrosamente que esta reforma no modifica un supuesto derecho del menor a abstenerse, ningún menor se puede abstener de declarar, salvo el que está en ese artículo. Si nos vamos, y aquí los tengo, la Convención de Derechos del Niño, artículos 2, 34 y 39, en ninguna parte está el derecho del menor de abstenerse de declarar, en aras de una supuesta revictimización, no existe. Y el Código de Niñez y Adolescencia, artículo 5, interés superior del menor, el 104, el 105, el 107, el 112, el 113, 114, 15, 20, 124, 125, 126, 127. Ninguna de esas normas procesales que están en el Código de la Niñez y la Adolescencia señala el derecho del menor de abstenerse de declarar. Es más, tiene normas expresas de cómo se le debe tratar en el interrogatorio, de tal manera que se sienta cómodo, que sea asistido, que sea protegido, que no se sienta mal, pero en ninguna parte se le permite abstenerse. Entonces, con esta reforma constitucional, más bien se está impidiendo que un menor se abstenga. Y de verdad, si vamos a interpretar la reforma como que con esta reforma el menor víctima de un delito sexual se puede abstener de declarar contra su padre, su madre, su tío, su abuelo, porque se puede revictimizar, y con esa tesis lo que vamos a generar es la impunidad que queremos evitar, compañeros. No, la interpretación de este diputado en el ejercicio del poder constituyente derivado es que esta reforma constitucional también se refiere al menor víctima en relación con su pariente. Y si quiere, puede decir que no se acuerda. Y lo pueden presionar para que mienta o para que diga que no se acuerda. Pero no se le puede dar el permiso de abstenerse de declarar a un menor, porque con esa tesis de la revictimización pura y simple lo que vamos a hacer es generar la impunidad y la liberación de un criminal. Sé que ese jamás es el sentido de José María Villalta. Pero a veces la palabra revictimización y el temor a sentar a un menor en un tribunal para ser entrevistado a lo que lleva a esa impunidad. O peor aún, a interpretaciones de algunos jueces que condenan sin que el menor declare, que condenan sin testigos, convirtiendo entonces ahí sí la persecución de los imputados por delitos sexuales en una especie de ordalía medieval, donde se invierte la carga de la prueba y basta que alguien sea señalado como delincuente sexual para ser condenado. Ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Reformemos esta Constitución, pero jamás vamos a tocar el principio de la presunción de inocencia. El día que modifiquemos el principio de presunción de inocencia en aras de la persecución penal, ese día se acabó el sistema procesal penal constitucional. Entonces, aquí sí discrepo con el respeto, el cariño, el afecto y el aprecio intelectual que tengo con mi colega y amigo, el diputado Villalta Flores Estrada. Creo que permitir, mediante una interpretación, que el menor víctima de un delito se pueda abstener de declarar frente a su padre, que es el criminal, o a su abuelo, y no declara en aras de la revictimización, e interpretar que esta reforma no toca esa figura, es altamente peligroso. Yo creo que don José María ha abierto un debate enormemente interesante, apasionante, que si en realidad quieren permitir que ese menor se pueda abstener, tendríamos que volver a abrir el debate con otra moción, y creo que eso sí podría traer serias complicaciones en el futuro. Gracias, señora Presidente, y de verdad, don José María,
un abrazo cariñoso intelectual a usted, porque ha traído un tema de un enorme valor intelectual. Y este tipo de discusiones son las que levantan el respeto del pueblo en una asamblea legislativa. Gracias de corazón. Muchas gracias, señor diputado. Le damos la palabra a la diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, 20 minutos. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes al pueblo costarricense.